Lo importante en la antipsicosis, ¿no?, es fundamentalmente ver, ¿no?, ver cómo estos medicamentos pueden actuar fundamentalmente sobre la dopamina. Y vamos a ver que los antipsicóticos de primera generación, fundamentalmente como el haloperidol, actúan sobre el receptor, ¿no?, el receptor D2. Entonces los de primera generación, ¿qué van a hacer? Bloquean un segundo, ¿no? Ya. Entonces decíamos que los antipsicóticos de primera generación bloquean el receptor D2, dopaminérgico, ¿no?, fundamentalmente en estas vías, ¿no?, en la vía dopaminérgica. Ese es el efecto fundamental. Tiene también alguna actividad sobre alfa-1, otros, pero como ven ustedes, fundamentalmente es el bloqueo del receptor D2 de la vía dopaminérgica. Mientras que los de segunda generación, como ven ustedes, ¿no?, actúan más sobre varios diferentes receptores, ¿no? Los de segunda generación antagonizan fundamentalmente serotonina, 5-HT2, ¿no?, fundamentalmente, D2 y D4. Este es lo de segunda generación. Entonces, los de segunda generación fundamentalmente actúan sobre el bloqueo de 5-HT2, receptor D2 y D4. Son más amplios. Mientras que el de primera generación fundamentalmente sobre el receptor D2. La actividad, lo que tenemos que acordarnos es que la actividad de los antipsicóticos fundamentalmente puede ser positiva o negativa. O sea, tienen acciones sobre todo la corteza y núcleos, pero en algunos nos van a hacer la función positiva, y la función positiva la hacen fundamentalmente a nivel mesolímbica, ¿no?, a nivel mesolímbica, y a nivel mesolímbica es donde van a producir la antipsicosis. Aquí es donde se produce el efecto positivo de los antipsicóticos, ¿no? Mientras que la actividad sobre el tracto nigroestriado, ¿no?, nos va a producir fundamentalmente un efecto negativo, donde nos va a producir fundamentalmente rigidez. Acá se van a producir los síntomas parkinsonianos clásicos, los síntomas secundarios parkinsonianos en el nigroestriado: rigidez, discinesia, ¿no?, incluso la acaticia y el síndrome acinético son los que van a producirse acá en su acción sobre el nigroestriado. Entonces tiene que quedar claro eso. Su actividad mesocortical, sobre el área mesocortical, lo que va a producir fundamentalmente, ¿qué cosa es? Somnolencia y deterioro cognitivo. O sea, es un efecto también negativo, al igual que el de acá, es un efecto negativo. Y sobre el tracto tuberoinfundibular, ¿qué producirá? Hiperprolactinemia, ¿ok? Entonces acá van a producir hiperprolactinemia. Otro efecto negativo. Entonces, ¿todos son negativos? No, hay un efecto positivo que no está acá ahorita, que está en esta zona, que es sobre el centro vulvar. Sobre el centro vulvar va a producir antiemesis, ¿no?, justamente en el centro emético vulvar, ¿no? Centro emético vulvar va a producir antiemesis. Y ahí tenemos un medicamento muy usado, que lo hemos comentado alguna vez, que es la metoclopramida. La metoclopramida, que pertenece a estos grupos, ¿no?, y justamente junto con la clopromacina, el haloperidol, no son los medicamentos que más producen hiperprolactinemia secundaria a medicamentos. Recordemos que la hiperprolactinemia puede ser, ¿no?, la hiperprolactinemia puede ser fisiológica, ¿no?,
secundaria a gestación o lactancia, o puede ser patológica. Y las patológicas, la más frecuente es secundario a medicamentos, uso de medicamentos. Y de esos medicamentos están, en este grupo es fuertísimo, ¿no? Metroclopramida, haloperidol, clopromacina, incluso inhibidores de recaptación también producen hiperprolactinemia, ¿no? Los antidepresivos. Entonces, todos estos grupos pueden producir hiperprolactinemia. Claro que es una hiperprolactinemia que no pasa nunca de 100, generalmente está entre 60 y 80 de prolactina, o sea, producen microadenomas, ¿no? Microadenomas, pero son la causa más frecuente. Si uno dice, ¿cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia? No fisiológica, es siempre secundaria a medicamentos. ¿Ok? Aquellos que son por adenomas son los que quizás nos interesan mucho, porque pueden ser quirúrgicos a muchas veces, ¿no? Pero no son los más frecuentes. ¿Ok? Entonces, eso que quede claro. Entonces, la actividad de estos, o sea, ya sabemos sobre qué receptores, ¿no? Sobre receptores D2, el bloqueo D2 dopaminérgico, primera generación. Segunda generación, acordarse D2, D4 y 5-HT2, o sea, serotonina A2. Entonces hay que tener en cuenta eso, y ahí está la actividad fundamentalmente de estos fármacos, primera generación de antipsicóticos, clorpromacina, el haloperidol, que es fundamental, ¿no? Porque tienen alta potencia el haloperidol, especialmente en agitación. Ya vamos viendo algunas indicaciones. Es el fármaco de elección en agitación aguda. El paciente agitado, el paciente con agitación, fundamentalmente el paciente con agitación psicomotriz, ¿cuál es el fármaco de elección? Haloperidol. Parenteral y oral, fundamentalmente parenteral, intramuscular. ¿Ok? 5 miligramos ampolla es el fármaco de elección en agitación psicomotriz, fundamentalmente, ¿no? Y en la segunda generación, recordemos siempre la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona, que se usa muchísimo. Y uno dirá, pero alguna vez un alumno me decía, doctor, pero risperidona no es para demencia. No. Lo que pasa es que la demencia, que vamos a ver después, muchas veces la medicación contra demencia es una frustración, porque los anticolinesterácicos producen muy poca mejoría. Es más, hoy en día la recomendación es no usarlos, porque en realidad lo que se logra es muy poco, ¿no? Incluyendo los MNDA como la memantina, también vamos a ver que no, o sea, el efecto es muy poco. Pero ¿cuál es la complicación de estos pacientes con demencia, Alzheimer o casi todos los tipos de demencia, vascular, Lewis, etcétera? Las grandes complicaciones son dos. Uno es depresión y la otra es psicosis. O sea, en realidad los pacientes más se expresan o más van a una consulta, no porque tengan pérdida de memoria, sino porque los pacientes comienzan a desorientarse y a recordar una casa pasada, se escapan de la casa el anciano o comienza a confundir a la gente. Y eso básicamente lo hacen por un efecto, o comienzan a ver gente que ya no está. Y es un efecto psicótico de la enfermedad. Y que se controla generalmente, o la agitación psicomotriz que puede tener el anciano durante las noches. Y eso se controla generalmente con antipsicóticos. Por eso es que los antipsicóticos son de uso muy frecuente en ancianos con demencia. Y de ellos, lo que más se usa hoy en día, se usaba más risperidona, hoy en día se usa mucha quetiapina, por ejemplo. Como que los antidepresivos también se utilizan muchísimo. Cuando tú diagnosticas a un paciente con Alzheimer tempranamente, obviamente el paciente todavía está en sus 13, como se dice, el paciente, ¿qué va a pasar? Se va a deprimir tremendamente. O sea, la depresión es lo primero que sobreviene. Y esos pacientes requieren tratamientos para la depresión. Es más, parte del proceso de ellos es entrar en depresiones muy severas que requieren tratamiento. Entonces vamos a ver que en realidad el tratamiento de la enfermedad, de la demencia, como le van a ver ya en neuro, va fundamentalmente por el manejo de sus complicaciones. Psicosis y demencia son las dos grandes complicaciones. Y como le digo, vamos a ver que existe medicación que se utiliza en la demencia, pero vamos a ver que es medicación fundamentalmente que dura muy poco tiempo y que produce más efectos adversos. Entonces, regresando a los antipsicóticos en lo que es el tratamiento, o sea, entre lo que es su mejor indicación, que es el tratamiento de la psicosis, ¿no es cierto? Eso se utiliza fundamentalmente primaria en gente joven. La psicosis primaria empieza en gente muy joven, 16, 18, 20 años generalmente, inicio de acción. Entonces, en la fase aguda y en la prevención,
generalmente se utiliza los antipsicóticos. Y tiene este efecto. Uno dice, ¿dónde actúa? Fundamentalmente los efectos positivos. A veces la pregunta vacía, ¿dónde se dan los efectos positivos de los antipsicóticos? En el tracto mesolímbico. A ese nivel se da la antipsicosis, en el tracto mesolímbico. Y el otro también se puede dar en el centro vulvar emético, ¿no? Como antiemesis. Pero tiene acción solamente ahí, no, tiene acción nigroestriada. Ahí vamos a ver todos los síntomas referentes a parkinsonismo, rigidez, acaticia, ¿no? Incluso la disautonomía, las disquinesias tardías, todas provienen del efecto sobre el nigro estriado. Y sobre el tracto mesocortical es inicialmente la somnolencia y posteriormente el deterioro cognitivo. Y muchos de ellos pueden producir, especialmente los de primera generación, fundamentalmente producen en el tracto tuberoinfundibular, pueden producir hiperprolactinemia secundaria. Entonces, como habíamos visto, esto tenemos que definirlos bien. Y tenemos entonces en los antipsicóticos de primera generación, ¿no? O sea, estos neurolépticos famosos, tenemos fundamentalmente las butirofenonas, ¿no? Las butirofenonas, ya entrando a la parte farmacológica, butirofenonas, son de las más usadas. Ahí tienes el haloperidol y el droperidol, ¿no? Que son sedantes, pero también, y producen muy poca, ¿por qué son muy usados? Porque producen muy poca depresión, o sea, tienen un efecto mayor, tienen un efecto sedante importante, son más sedantes, y tienen un efecto muy bajo, son menos depresivos respiratorios. Entonces el riesgo de depresión respiratoria es muy baja, por eso es que se utiliza especialmente el haloperidol, el droperidol. El haloperidol es el que se puede utilizar en forma oral y parenteral, ¿ok? Intramuscular e incluso en algunas presentaciones puede usarse en forma intravenosa, ¿ok? Tenemos las fenotiacinas, clásicas fenotiacinas, y de ellas no olvidarse nunca la clorpromacina, ¿no? La clorpromacina, que tiene más efecto sedante, y lo otro que tiene menos es la levomepromacina. Que también no podemos olvidar, ¿no? Hay también ahí la flufenacina, la tioriacina, pero fundamentalmente no debemos olvidarnos de la clorpromacina y la levomepromacina, fundamentalmente de estos medicamentos, ¿ok? Entonces tienen una actividad quizás muy buena como sedante, y de ellos las benzamidas. ¿Por qué es importante mencionar las benzamidas? Ahí tenemos a la metoclopramida. Cuyo efecto antipsicótico es muy pobre, pero que tiene esos efectos secundarios. Acuérdense que la metoclopramida, ¿cuál es el efecto secundario más importante del parkinsonismo? Justamente su efecto negativo sobre el nigro estriado. Y es más frecuente en mujeres, ¿no? Es más frecuente en mujeres, eso también es pregunta clásica. Es más frecuente la metoclopramida, como pasa muy bien la barrera hematoencefálica, produce esos efectos adversos en mujeres, donde produce acaticia, ¿no? Y parkinsonismo. Entonces puede producir acaticia y parkinsonismo. Entonces esa sensación de desesperación, sensación de necesidad de movimiento inapropiado que tienen a veces el paciente, que no lo puede explicar. Eso se llama acaticia, ¿no? Cuando uno está en la emergencia y no conoce el medicamento y dice, está con náusea, ponle metoclopramida. Doctor, su paciente quiere irse, está desesperado, no se sienta. Esa loca, dice, ¿no? Y la acaticia, uno lo ve con mucha frecuencia. Viene el interno y dice, doctor, este paciente está fastidiando, le has puesto metoclopramida, no, ya ha hecho efecto adverso. Y le preguntaste, y muchas veces el paciente sabe, ¿eh? Y le preguntaste y le pusieron sin preguntar. Sí, a mí me cae mal. Ese caer mal, muchas veces le dicen alergia. Ojo que muchas veces la gente dice, tengo alergia a la metoclopramida. ¿Y qué cosa es tu alergia? Que me desespero cuando me lo pone. Eso es acaticia. Es un efecto adverso. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo. Y el sulpiride también está en este grupo, que también justamente se usa generalmente en estos pacientes que tienen más que todo trastornos alimentarios, etcétera, ¿no? Colon irritable, que tienen estos efectos excelentes, ¿no? En la segunda generación están los que se utilizan más hoy en día. No hay que olvidarnos nunca de la clozapina,
de la clozapina, de la risperidona, que mucho se utiliza, mucho se utiliza en los pacientes con demencia, en la olanzapina, de la olanzapina, la quetiapina, que son los medicamentos que no podemos olvidar dentro de este grupo, ¿ok? Son los medicamentos que no podemos olvidar de este grupo. Tienen gran eficacia, tanto en síntomas positivos, pero también en síntomas negativos, así que hay que tenerlos muy en cuenta, pero son más potentes a veces en los efectos antipsicóticos que los de primera generación. Ambos producen deterioro cognitivo a largo plazo, eso ya está demostrado. O sea, ahí, en eso sí no hay mucha diferencia, lamentablemente. Entonces ya habíamos hablado de los efectos mesolímbicos. Entonces sabemos que los efectos mesolímbicos y el efecto vulvar, ¿no? El efecto vulvar sobre el centro vulvar son los efectos positivos. ¿Ok? Mesolímbico, ¿qué cosa produce? La antipsicosis. Y el vulvar, la antiemesis. Mientras que el efecto sobre el nigro estriado, ¿ok? Es el que produce fundamentalmente los efectos parkinsonianos, ¿no? Rigidez, acinesia, disquinesia, fundamentalmente, ¿ok? La farmacocinética de estos medicamentos es importante. La gran mayoría son de vía oral, muy buena biodisponibilidad, y por vía parenteral, fundamentalmente el haloperidol y la clopromacina. ¿Okay? El haloperidol y la clopromacina tienen vía parenteral fundamentalmente intramuscular. Su unión a las proteínas es alta, 90% en promedio para ambos grupos, ¿no? Y tienen efecto, o sea, son metabolizados por la la P450, y de ellos hay que apuntar a la subfamilia 3A4, que justamente van a actuar sobre ¿quiénes? Quetiapina, fundamentalmente quetiapina, haloperidol y clozapina. Sobre estos tres hay efecto importante por la 3A4, ¿no? Y haloperidol. Entonces, estos tres, que son de mucho uso, quetiapina, clozapina y haloperidol, son influidos por la 3A4. Entonces, ¿cuál va a ser su inhibidor y cuál va a ser su inductor? Recordemos, ¿no? Recordemos inductores, inhibidores. El inhibidor va a producir mayor toxicidad y el inductor puede producir falta de efecto. Entonces, no va a haber antipsicosis si usamos. Entonces, dentro de los inhibidores, el inductor más importante, y el inductor en realidad en este grupo importante, es la carbamazepina. Con eso ya les voy diciendo que la carbamazepina, que podría usarse incluso porque estos pacientes a veces también tienen epilepsias secundarias, no debe usarse nunca. Entonces la carbamazepina es el inhibidor más importante, el inductor más importante, ¿no? Que puede quitar efecto o disminuir efecto en estos pacientes. Mientras que como inhibidores, ¿se acuerdan los inhibidores que pueden producir toxicidad, ¿no? Acordémonos que cuáles eran los clásicos inhibidores: macrólidos y azoles, ¿no es cierto? O sea, si uno en grande uno dice grandes inhibidores, macrólidos, azoles; grandes inductores, rifapicina a la cabeza, y antiepilépticos. Ya hemos visto que un antiepiléptico está metido acá con ellos, que es la carbamazepina. Y en los inhibidores que están metidos en este grupo están eritromicina, ¿no? Fundamentalmente está ketoconazol, fluconazol, ¿no? Fundamentalmente eritromicina, ¿no? ¿no? Ketoconazol. Pero también están dentro de los inhibidores dos inhibidores de recaptación de serotonina, y ojo que podrían estar usándose en paralelo. Por eso que acá es preferible no usar ni fluoxetina ni sertralina, que son inhibidores, ¿no? Entonces, ¿qué produce esto? Interacciones. Esto es efecto de interacciones. Esto entra en la parte farmacológica, en interacciones. Entonces, dentro de las interacciones, cuidado con quiénes: quetiapina, clozapina, haloperidol, por actividad de citocromo 3A4, fundamentalmente con carbamazepina como inductor, y como inhibidores, no olvidarse de la sertralina, fluoxetina, que son de mucho uso en este tipo de pacientes. Justamente a veces se combinan tratamientos
Los pacientes no deben usar ni sertralina ni fluoxetina en estos casos, ¿ok? Indicaciones fundamentales, obviamente la asociada ¿a quién? Al núcleo mesolímbico. Las indicaciones fundamentales, la antipsicosis, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento psicótico, el tratamiento antipsicótico, fundamentalmente, ¿no?, en las etapas agudas y preventiva, ¿no? La etapa aguda y preventiva, que es donde queremos que más actúen, ¿no? Y el bipolar también se puede manejar con antipsicóticos, ¿no? Precisamente la fase maníaca y preventiva, ¿ok? La agitación psicomotriz. Hoy en día la agitación psicomotriz, uno lo piensa solamente en agudo, en el paciente que está hospitalizado, que se agita, y uno suele darle haloperidol como uno de los efectos más importantes. Pero en la agitación psicomotriz hoy en día se ve muchísimo lo que es manejo paliativo. Entonces, en el estado terminal es donde se utiliza hoy en día más. Es un área que está muy en boga. Cuando ustedes ya ingresen van a darse cuenta que dentro de los hospitales, una de las áreas que más crecen hoy en día con el concurso de diferentes especialistas, internistas, anestesiólogos, geriatras, están trabajando muchísimo en todo lo que es manejo de terminales. Y en el manejo de terminales uno maneja dolor, ¿no? Maneja depresión también, pero maneja fundamentalmente agitación también, ¿no? Y a veces también puede ser sedación. Y se ponen generalmente fórmulas de 7 días. Se usan unos aparatitos que se llaman bombas elastoméricas, y en ellos se suele utilizar, ¿qué? Haloperidol. Porque la elección acá es, ¿no? Por eso les decía, en agitación psicomotriz funciona muy bien el haloperidol en forma parenteral. Entonces, pacientes terminales en agitación psicomotriz, ¿no? En pacientes terminales, en pacientes que tienen lesiones cerebrales, o sea, secuela de ACV, ¿no? Pacientes que tienen demencia, como decía, y que tienen agitación psicomotriz, también el haloperidol sigue siendo de elección, ¿no? En estos pacientes generalmente está contraindicado combinarlo con benzodiazepinas. Uno podría tener la mala idea de querer utilizar benzodiazepinas, diazepam asociado a esto. No. Siempre se debe utilizar el antipsicótico solo, ¿ok? Está contraindicado combinarlo con benzodiazepinas. Entonces, esto es útil en el paciente terminal y en el paciente secuelado, ¿no? Con secuelas diferentes, corticales, secuelas de ACV, Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas que puedan producir este tipo de problemas. En el riesgo de suicidio también está indicado el uso de neurolépticos sedantes, ¿no? Hay lo que se llaman los neurolépticos sedantes tipo clorpromacina. ¿No? Otra indicación importante que también tenemos que acordarnos es el manejo de los tics. O sea, el manejo de los tics, hoy en día es muy frecuente ver lo que sean los tics benignos, que eso generalmente se hacen con terapia conductual, ¿no? Y muy pocas drogas. Pero el manejo de los tics, fundamentalmente de las tics, los tics tipo Gilles-Latourette o coreas, también se hace con neurolépticos, fundamentalmente, ¿no? Haloperidol y clorpromacina. El hipo incoercible, no sé por qué preguntan siempre esto, pero es, en realidad, se vea el hipo incoercible, paciente que inicialmente el hipo se maneja con metoclopramida, clásicamente, pero incoercible con clorpromacina, ¿ok? Clorpromacina, ¿ya? O sea, manejo inicial del hipo, metoclopramida, ¿no? Una benzamida, y manejo del incoercible, clorpromacina, una fenotiazina, ¿ok? La antiemesis, también, acuérdense que es otro gran efecto, antiemesis, obviamente, el clásico, metoclopramida, y la antiemesis severa, o sea, por ejemplo, antiguamente en las gestantes que hacían hiperemesis gravídica muy severa, se usaba clorpromacina. Entonces, metoclopramida, igualito, ¿no? Pasa por clorpromacina en el severo.
Claro, hoy en día una gestante ya no es necesario utilizar clopromacina en la hiperemesis gravídica severa, porque tenemos los centrones. O sea, dentro del manejo de mesis, hoy en día tenemos los centrones que en gestación son fármacos B, mientras que acá son fármacos C. Entonces, uno en las hiperemesis gravídicas generalmente severas, uno usa más centrones, ¿no? Fundamentalmente ondansetrón. ¿Ok? Ese es el esquema de estos pacientes. Hay que tener en cuenta también que estos pacientes pueden producir efectos adversos y producen, o sea, efectos adversos se puede hablar muchísimo de estos pacientes. Y existen síndromes bien específicos, ¿no? Los síndromes específicos de estos pacientes, ¿no? Como, por ejemplo, el uso en pacientes jóvenes en forma aguda, ¿no? En pacientes jóvenes, que es donde se suele utilizar estos medicamentos de inicio a dosis altas, que pueden producir distonía aguda. Esta distonía aguda está muy bien especificado, la distonía aguda, en quienes se ve usualmente jóvenes jóvenes con psicosis, que se utiliza dosis altas de antipsicóticos, y estos pacientes que suelen hacer tortícolis, ¿no? Y retrotortícolis. Son pacientes que generalmente aparecen con, ¿no?, desviación del cráneo e incluso de la lengua, ¿no? Desviación de la lengua. Entonces hacen lo que se llama una distonía aguda, ¿no? Una tortícolis muy intensa, ¿no? Clásicamente una tortícolis. Y el manejo fundamentalmente pasa por el uso de anticolinérgicos biperideno. O sea, el manejo es biperideno, ¿ya? Generalmente el biperideno que se utiliza, el anticolinérgico, o sea, es anticolinérgico, en este caso usualmente se busca usarlo en forma parenteral, porque el paciente viene con una gran contractura, imposibilidad de hablar, porque generalmente la lengua o está rígida o la lengua también está torcida, si uno logra abrirle la boca al paciente. Entonces, esta distonía aguda es clásico del paciente joven que inicia tratamiento con dosis altas, que son los pacientes que hacen psicosis aguda, generalmente les dan dosis altas y tienen tendencia a hacer este tipo, ¿no? La acaticia es otro que ya hemos hablado varias veces hoy día. La acaticia generalmente es un efecto adverso también visto, pero a partir de la segunda semana a los 2 meses, ¿no? De segunda semana, generalmente a 2 meses de evolución del paciente. Entonces el paciente generalmente, lo que habíamos dicho, ¿no? Un paciente que no puede, está intranquilo, no puede estar quieto, ¿no? Tiene necesidad de estar en movimiento, hace movimientos tipo incluso hasta coreicos. Y otro paciente con acaticia, por lo general lo que se intenta es el cambio de medicación inicial, ¿no? Se puede intentar el cambio de medicación a otro tipo de psicótico, de un atípico a un típico, ¿no? Generalmente tratar o disminuir la dosis es otra de las posibilidades, y asociarle una benzodiazepina, por eso decíamos, las benzodiazepinas pueden ser la solución en la acaticia. Cuando veíamos benzodiazepinas, una indicación era manejo de acaticia, ¿ok? Entonces benzodiazepinas se puede utilizar. Existe lo que se llama también el síndrome rígido aquinético. El síndrome rígido acinético, que también es clásico, es un parkinsonismo severo como efecto. ¿Sobre qué núcleo será? Sobre el nigro estriado, ¿no? Es un efecto negativo sobre el nigro estriado. Y esto generalmente se puede ver a veces desde la primera semana, ¿no? Y generalmente la única posibilidad siempre es el cambio del medicamento más el anticolinérgico, que es el biperideno. Aquí se tiene que utilizar el biperideno asociado al cambio de medicación. El paciente hace un síndrome rígido aquinético, el paciente se queda en inmovilidad casi total, ¿no? Casi total. Y por último, la disquinesia tardía, que es el peor de todos. Las disquinesias tardías, que también las podemos ver no asociadas a medicamentos. ¿Dónde vemos disquinesias tardías no asociadas a medicamentos? Por un examen, ¿eh? En los cirróticos muy avanzados. En los cirróticos con falla hepática crónica severa, tienden a hacer, ¿no? Tienden a hacer a veces disquinesias. Y las disquinesias tardías son movimientos periorales, ¿no? No controlados. ¿Pero por qué es el peor de todos? Porque suele ser un efecto, todos los demás son reversibles, la disquinesia tardía suele ser irreversible. Suele ser irreversible. Ese es el gran problema de la disquinesia tardía. Entonces también el manejo pasa por el uso de ¿qué? De biperideno.
pero disminuye parcialmente los problemas, pero no soluciona el problema de fondo. Entonces el paciente parece que, ¿no? Si han visto una disquinesia tardía, nunca se olvidan, el paciente que está todo el tiempo haciendo, o sea, en reposo, ¿no? Y está moviendo, ¿no? Son movimientos periorales, incluso intensos, ¿no? Tipo chupón, así, los pacientes todo el tiempo, ¿no? Y uno cree que se está burlando. Hay gente que dice, no, se está burlando de ti. No, es una disquinesia tardía, ¿no? Y obviamente hay que sustituir el medicamento, ¿no? Generalmente el medicamento que mejor va en los pacientes porque tienen disquinesias tardías es cambiarlo a clozapina, que es el medicamento que menos tiene este riesgo, y uso de biperideno. Existe un efecto adverso muy severo, que lo voy a hacer acá, me faltó ya papel ahí, que es el síndrome neuroléptico maligno, que lo van a revisar, ¿no? Se va a revisar después en neurología, pero todos los efectos adversos que hemos visto son efectos que podemos explicarlos por el mecanismo de acción del fármaco, ¿sí o no? Por lo tanto se llaman efectos adversos tipo A, son los efectos esperados. O sea, pueden tener una frecuencia baja, pero yo puedo esperar que eso pase, porque está dentro de las posibilidades, ¿no? Actúa sobre el nigro estriado, la somnolencia, ¿no? Es mesocortical, o sea, yo puedo esperar eso, ¿no es cierto? Entonces, pero existe un efecto adverso que es no esperado, idiosincrático y con grave y con alta mortalidad. Eso se llama síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno se puede producir aproximadamente en el 0,5 hasta 1%, generalmente 0,5% de los pacientes, y es un efecto idiosincrático, clásico, o sea, un RAM tipo B. Un RAM tipo B que tiene una mortalidad de ¿cuánto? 20%. O sea, 1 de cada 5 fallece con síndrome neuroléptico maligno. Entonces, el síndrome neuroléptico maligno es una hiperactividad. ¿Qué cosa? Hiperactividad vegetativa, ¿no? Es una hiperactividad del sistema vegetativo, fundamentalmente, donde el paciente puede producir hipertermia, o produce hipertermia, ¿no? Rigidez intensa, ¿no? Hace una rigidez intensa que incluso Suros lo describe, o sea, la descripción semiológica es en tubo de abasto, se llama. Tubo de abasto es el tubo que va debajo, ¿no? Debajo del caño, ¿no? Entonces así, el paciente está doblado en U y como si fuera un plomo, no lo pueden, ¿no? Entre tres lo tratan de estirar y lo van a fracturar al final, ¿no? Porque el paciente está una rigidez intensa, ¿no? Se llama una rigidez en tubo de abasto. Obviamente también tiene una depresión cortical intensa, ¿no? Generalmente está somnoliento o en coma prácticamente. Hipertermia. Ojo que no hay que confundir la hipertermia con fiebre. Y eso lo vamos a ver también ahora que revisemos AINES, ¿no? Entonces la hipertermia, por ejemplo, el golpe de calor, o en este caso, no responde nunca a AINES, porque los AINES lo que hacen son antipiréticos, o sea, trabajan sobre la fiebre, no sobre el descontrol del centro de temperatura. Cuando la temperatura se eleva por efecto de descontrol del centro de temperatura, los antiinflamatorios, los córticos, no sirven para nada. O sea, los antiinflamatorios hacen antipiresis por efecto fundamentalmente sobre prostaglandina 2, básicamente. ¿Ok? Así que lo vamos a ver más adelante ahora. Entonces hay que diferenciar. Por eso que en estos pacientes no se usa ningún tipo de AINE. Ningún tipo de AINE, ¿no? O sea, el manejo de estos pacientes que hacen neuroléptico maligno generalmente se hace con dantrolene, dentro de lo que se puede manejar. Dentro de lo que se puede manejar se usa miorelajantes, se usa agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, ¿no? En el manejo se trata de controlar la miorelajación y la temperatura con dantrolene, ¿no? Con el dantrolene. Y benzodiazepinas para asociar a estos pacientes que incluso llegan a convulsionar, ¿no? Benzodiazepinas. Ojo que el síndrome neuroléptico maligno se da en la mitad de los casos con neurolépticos, o sea, como su nombre dice, ¿no? O sea, con los antipsicóticos. Pero o sea, hoy en día se ha visto que
el otro 50% lo puede dar incluso pacientes con secundario a benzodiazepinas y antidepresivos también. O sea, no es exclusivo de los neurolépticos. El síndrome neuroléptico maligno también se puede ver secundario al uso crónico de benzodiazepinas y al uso de antidepresivos, ¿ok? Y es un efecto idiosincrático, alta mortalidad, muchas complicaciones, ¿no? Y como le digo, el manejo es bastante complejo, es bastante difícil en este tipo de pacientes. Y hay que tenerlo en cuenta siempre. Ok. Entonces, esto respecto a todo este grupo, que es un grupo grande, ¿no? Como ven ustedes, tiene incluso en efectos adversos, no olvidarse la distonía aguda, que es clásico, preguntan, la distonía, la tortícolis es una distonía aguda, manejo biperideno, ¿no? Las disquinesias tardías, que es el irreversible de los efectos adversos, ¿no? El paciente, por eso es que van a ver ustedes que los psiquiatras, cuando empiezan a dar antipsicóticos, suelen dar paralelamente biperideno, no esperan, lo cual no está indicado, no es una prescripción correcta. Pero cuando uno conversa con ellos, ellos te dicen muy claro, ¿no? O sea, los pacientes lo voy a ver en 3 meses, que es lo clásico. Y no voy a esperar a que me hagan, ¿no? En el camino nadie sepa manejarlo. Entonces, ¿qué suelen hacer? Les prescriben su antipsicótico en dosis alta y paralelamente le dan 100 el biperideno, ¿no? Que son tabletas de 2 miligramos, se suele dar cada 12 horas. ¿Ok? Y le suele dar su biperideno, su anticolinérgico paralelo, lo cual no es lo correcto, pero es clásico hacerlo en estos pacientes.